Nadie te enseñó a desconfiar de la bondad. Te enseñaron a temer al egoísmo como si fuera una enfermedad del carácter y no el cemento invisible de cualquier ciudad que siga en pie. Te repitieron que las repúblicas nacen del sacrificio, de la entrega, de la pureza de intención. Y mientras lo creías, alguien más calculaba el precio de tu buena voluntad. El sistema no se sostiene por gente buena. Se sostiene por gente interesada que aprendió a obedecer reglas porque le conviene. Mira a tu alrededor. La fila del banco, el contrato de renta, el semáforo que detiene a todos al mismo tiempo. Nada de eso existe porque un coro de almas generosas decidió comportarse bien. Existe porque cada persona entendió que perdería más si rompía el acuerdo. El orden no es un poema moral, es una contabilidad de miedos y beneficios. Y tú sigues creyendo que la república es un jardín de virtudes cuando en realidad es un mercado de intereses vigilados. Te incomoda pensarlo. Prefieres imaginar que los países fuertes se levantan gracias a ciudadanos nobles, a líderes inspirados, a una ética compartida que flota en el aire. Es más cómodo. Así no tienes que aceptar que el vecino respeta tu propiedad porque teme la sanción, no porque te admire. Que el político cumple una promesa porque le cuesta caro romperla, no porque haya descubierto la belleza del deber. Que tú mismo obedeces la mayoría de las normas por conveniencia, no por iluminación espiritual. Te vendieron un cuento peligroso. Que el egoísmo destruye. Y es verdad cuando caminas sin freno. Pero también es verdad que el altruismo sin costo destruye más rápido. Una república no se cae por falta de buenos sentimientos. Se cae cuando el interés deja de estar encadenado a reglas claras. Cuando alguien puede ganar sin pagar, robar sin perder, mandar sin responder. Ahí es donde la bondad ingenua se vuelve cómplice del desastre. Recuerda esa reunión del edificio donde vives. Todos hablaban de solidaridad para arreglar el elevador. Discursos hermosos, manos en el pecho, promesas de cooperación. Y al final, ¿qué hizo que el dinero apareciera? La amenaza de una cuota obligatoria, la posibilidad de una multa, el miedo a quedarse sin servicio. No fue la pureza del corazón, fue el cálculo. La república de tu escalera se ordenó cuando el interés encontró un carril. Te duele admitirlo porque te educaron para sentir vergüenza del deseo propio. Te dijeron que pedir ventaja era pecado cívico, que la grandeza consistía en renunciar. Y mientras repetías esas frases, los más astutos aprendieron otra lección. Quien niega su interés se vuelve material de construcción para el interés ajeno. El altruista sin precio es el ladrillo favorito del poderoso. No te estoy invitando a convertirte en depredador. Ese egoísmo bruto, caprichoso, infantil es el que rompe las repúblicas. El que cree que puede tomar sin dar, ganar sin contribuir, usar sin sostener. Ese tipo termina aislado o imponiendo tiranía. Hablo de otra cosa, del egoísmo que acepta límites porque entiende su propio beneficio a largo plazo, del que firma pactos, paga impuestos, respeta turnos, no por amor abstracto, sino porque sabe que un mundo previsible es la mejor inversión. Piensa en el comerciante que devuelve el cambio exacto. Podría engañarte hoy y ganar unas monedas. No lo hace porque le conviene que regreses mañana. Su interés construye confianza, y la confianza construye calle, y la calle construye ciudad. Nadie necesitó un sermón sobre la virtud. Bastó un cálculo simple. Perder clientes es más caro que robarles un instante. Te enseñaron a aplaudir al héroe desinteresado, pero rara vez te mostraron al ciudadano interesado que paga a tiempo, que exige recibo, que reclama reglas iguales. Ese personaje silencioso es el verdadero arquitecto de las repúblicas fuertes. No tiene aureola. Tiene cuentas claras, no habla de amor al prójimo, habla de garantías. Observa cómo reaccionas cuando alguien te propone un favor sin condiciones. Sientes alivio y sospecha al mismo tiempo. Algo en ti sabe que lo gratuito suele traer factura oculta. En cambio, cuando el trato es transparente, cuando el beneficio de cada parte está escrito, respiras mejor. Ese alivio es político aunque no lo llames así. Es la sensación de un egoísmo domesticado por normas. Las sociedades que despreciaron el interés terminaron gobernadas por los peores intereses. Donde se predicó la pureza aparecieron los salvadores profesionales, expertos en usar la bondad ajena como combustible de su poder. Te dijeron que desconfiaras del vecino ambicioso y no te enseñaron a desconfiar del santo que promete cuidar de todos sin pedir nada. No hay república sin una dosis honesta de egoísmo. La ley misma es una confesión de que nadie se comporta bien gratis. Si el ser humano fuera naturalmente generoso, el Código Civil sería un poema corto. Sin embargo, es un edificio enorme, porque la convivencia necesita andamios, sanciones, incentivos. El papel admite lo que el discurso niega, que te portas mejor cuando te conviene.
Tú también funcionas así, aunque te cueste aceptarlo. Llegas a tiempo al trabajo porque te conviene el sueldo. Respetas el turno porque te conviene no perder el lugar. Pagas el seguro porque te conviene dormir tranquilo. Tu vida está tejida por miles de pequeños egoísmos que alineados producen algo parecido a la paz y te han hecho sentir culpa por esa maquinaria íntima. El problema no es tu interés. El problema es dejarlo sin cauce. Cuando no existen reglas claras, el egoísmo se vuelve guerra de todos contra todos. Cuando existen, se vuelve cooperación forzada. Esa es la paradoja que nadie te explicó. La república fuerte no elimina el deseo, lo canaliza como un río entre muros. Fuera de ellos es inundación, dentro es energía. Te contaron que el bien común nace de corazones grandes. En realidad nace de bolsillos vigilados, de propietarios que defienden lo suyo y al hacerlo, defienden límites que protegen a los demás, de ciudadanos que pagan impuestos para que otros paguen también, de pactos donde cada quien cuida su parte y por accidente cuida el conjunto. Mira la historia pequeña de tu barrio. El parque se mantuvo limpio cuando apareció una cuota obligatoria y un reglamento de uso. Antes hubo campañas de conciencia, carteles con palomas, discursos sobre la comunidad. Nada cambió. Cambió cuando ensuciar tuvo costo y cuidar tuvo beneficio. El egoísmo encontró forma legal y el pasto volvió a crecer. Te incomoda esta verdad porque derriba el pedestal de la inocencia. Preferirías seguir creyendo que las repúblicas se parecen a una familia amorosa, pero se parecen más a un contrato entre extraños que desconfían lo suficiente para escribir cada cláusula. Esa desconfianza es un acto de respeto a la naturaleza humana, no un insulto. Nadie te lo dijo así. El egoísmo es materia prima. Con él se puede levantar un mercado o una mafia, una ciudad o un feudo. La diferencia no está en pedirte que dejes de desear, sino en decidir qué reglas amarran ese deseo. Cuando te piden renunciar a tu interés en nombre de la virtud, casi siempre te están invitando a fortalecer el interés de otro. Por eso este tema te toca aunque nunca hayas pensado en política. Cada vez que firmas algo, que haces fila, que pagas una cuota, estás participando en una república microscópica. Y en todas ellas opera la misma ley silenciosa. Donde el egoísmo tiene carril, hay orden. Donde se le niega, hay abuso. No te estoy ofreciendo cinismo. Te estoy ofreciendo una mirada adulta. Dejar de pedirle a la gente que sea buena y empezar a pedirle que sea coherente con su propio beneficio. Ese cambio de lenguaje es el primer ladrillo de cualquier país que dure más que un discurso. Y ahora viene la parte incómoda. Tú has sido cómplice del desorden cada vez que aceptaste un favor sin reglas, cada vez que celebraste la generosidad sin preguntar quién pagaba la cuenta, cada vez que confundiste bondad con ausencia de precio. También construiste república al revés. Lo que sigue es aprender a mirar el mundo con otra brújula, no la de la pureza, sino la del interés visible. Entender que el egoísmo no es el enemigo del orden, sino su único material confiable, y que la verdadera pregunta nunca fue si somos egoístas, sino qué tipo de egoísmo estamos dispuestos a convertir en ley. Aprendiste a temer la palabra interés, como si fuera una confesión vergonzosa. En las escuelas te hablaron del bien común como de un altar limpio, sin manchas de cálculo. Pero el bien común real no se parece a un altar. Se parece a una mesa donde todos miran el plato del otro para asegurarse de que nadie coma gratis. Esa vigilancia mutua es más honesta que cualquier discurso sobre la bondad natural. Piensa en la primera vez que prestaste dinero a un amigo. Al principio todo fue entusiasmo, promesas, abrazos. Nadie habló de fechas ni de garantías porque hacerlo habría sonado mezquino. Y justo por esa delicadeza nació el conflicto. El día que el pago no llegó entendiste algo que la educación escondió. La confianza sin estructura es una trampa que se disfraza de virtud. Las repúblicas fuertes funcionan como ese préstamo bien escrito que nunca hiciste. No dependen de la fe en el corazón humano, dependen de cláusulas que obligan a cumplir incluso cuando las ganas se evaporan. El contrato es más civilizador que el sermón. El interés declarado es más pacífico que la generosidad confusa. Te han repetido que la política debería ser un reino de ideales. Observa lo que ocurre cuando un ideal se impone sin precio. Aparecen los guardianes de la pureza, los que deciden quién es suficientemente bueno para participar. El egoísmo, en cambio, acepta a cualquiera que pague la cuota. No pregunta por tu alma, pregunta por tu contribución. Esa vulgaridad práctica es más democrática que 1000 poemas cívicos. Recuerda la última vez que intentaste organizar algo entre vecinos. Una fiesta, una reparación, un viaje compartido. Mientras todo se basó en poner lo que cada quien quiera, el proyecto se hundió en excusas.
Cuando alguien propuso una regla simple, tanto por persona, tal fecha, tal consecuencia, la magia apareció. No fue un milagro moral, fue un incentivo bien colocado. El egoísmo productivo tiene un talento que la bondad no posee. Sabe contar. Mide esfuerzos, riesgos, recompensas. No promete para sentirse noble, promete para obtener algo a cambio. Y esa frialdad contable es la que permite que dos extraños cooperen sin amarse. Las repúblicas no son clubes de amigos, son alianzas entre desconocidos que desconfían con elegancia. Te asusta esta idea porque amenaza la imagen que tienes de ti mismo. Prefieres creer que ayudas por altruismo, no por la tranquilidad de saber que mañana podrías necesitar ayuda. Pero si rascas un poco, encuentras el cálculo. Donas porque te hace sentir protegido, colaboras porque temes quedarte fuera. Respetas la fila porque te conviene que la respeten contigo. No hay pecado en eso. Hay humanidad. El problema empieza cuando alguien te pide apagar ese cálculo en nombre de una causa superior. No pienses en ti, piensa en todos, dicen. Y mientras repites la consigna, otros piensan en ti con precisión matemática. El egoísmo negado no desaparece. Cambia de dueño. Se concentra en pocas manos y se vuelve herramienta de dominio. Las repúblicas que duraron entendieron esto antes que tú. No pidieron ciudadanos santos, pidieron ciudadanos previsibles. No confiaron en la virtud, confiaron en el castigo y la recompensa. Diseñaron instituciones como quien diseña un canal para un río peligroso. Sabían que el agua no se vuelve mansa con discursos, sino con muros bien puestos. Observa tu propia vida como un pequeño estado. Tienes presupuesto, prioridades, deudas, alianzas. Cuando ignoras tu interés, te endeudas. Cuando lo administras, construyes margen. Lo mismo ocurre a escala de un país. La diferencia es que te hicieron sentir noble por ser descuidado contigo mismo y patriota por aceptar que otros decidan el precio de tu esfuerzo. Hay un momento decisivo en toda república, el instante en que deja de pedir sacrificios y empieza a ofrecer beneficios claros. Mientras solo exige, vive de la fe. Cuando recompensa, vive del interés. Ese cambio de lenguaje es más revolucionario que cualquier himno. Convertir al ciudadano en socio, no en devoto. Te enseñaron a sospechar del comerciante y a confiar en el predicador. Sin embargo, el comerciante necesita que vuelvas mañana, y el predicador solo necesita que lo aplaudas hoy. El primero construye futuro por egoísmo, el segundo lo gasta por vanidad. Las repúblicas fuertes se parecen más a mercados ordenados que a templos ruidosos. Piensa en la propiedad, esa palabra incómoda que tantos prefieren suavizar. Sin propiedad no hay interés que defender, y sin interés que defender no hay muro contra el abuso. Quien no posee nada depende de la misericordia, quien posee algo exige reglas. La república nace cuando muchos tienen demasiado que perder como para permitir el desorden. Te vendieron la idea de que el ciudadano ejemplar es el que se olvida de sí mismo. En realidad es el que cuida lo suyo con disciplina y al hacerlo obliga a los demás a comportarse. El egoísmo organizado se vuelve vigilancia horizontal. Nadie necesita un ángel guardián cuando el vecino protege su propio jardín. Mira cómo cambian las calles cuando los negocios tienen dueño visible. Aparecen luces, cámaras, pintura fresca. No por amor a la estética, sino por amor al ingreso. Ese egoísmo ilumina mejor que cualquier campaña municipal. La república cotidiana avanza gracias a personas que quieren ganar, no gracias a personas que quieren salvar. Te incomoda reconocer que muchas de tus mejores decisiones fueron egoístas. Elegiste estudiar porque te convenía, no por la gloria del conocimiento. Aceptaste un trabajo duro por seguridad, no por heroísmo. Y sin embargo, esas elecciones sostienen a otros, a tu familia, a tus empleados, a tus clientes. Tu interés privado produce efectos públicos que ningún discurso habría logrado. El altruismo ingenuo, en cambio, suele terminar en resentimiento. Quien da sin condiciones acumula cuentas invisibles y luego reclama con furia. La república no puede descansar sobre emociones frágiles. Necesita deudas claras y pagos verificables. El egoísmo, cuando se expresa, evita esas explosiones silenciosas. Nadie te dijo que la libertad también es un negocio. Para ser libre necesitas recursos, tiempo, opciones. Y todo eso nace de decisiones interesadas repetidas durante años. La república que desprecia el interés produce súbditos dependientes. La que lo respeta produce ciudadanos capaces de decir no. Empieza a mirar los discursos públicos con este filtro. Cada vez que oigas «hazlo por los demás», pregunta quién administra ese sacrificio. Cada vez que te ofrezcan pureza, busca el contrato escondido. El egoísmo no desaparece por decreto.
solo cambia de máscara. No se trata de celebrar la codicia, sino de reconocer su potencia organizadora. Un país lleno de santos imaginarios es un país fácil de saquear. Un país lleno de personas interesadas y vigilantes es un lugar difícil de manipular. El realismo no es cinismo, es higiene política. Lo que te propongo es una herejía educativa. Dejar de pedirle al ser humano que sea mejor de lo que es y empezar a diseñar reglas para lo que realmente es. Aceptar que el deseo no es un defecto, sino el motor que empuja las instituciones cuando alguien tiene la inteligencia de encauzarlo. Y ahora mírate a ti. ¿Cuántas veces renunciaste a tu interés por miedo a parecer egoísta? ¿Cuántas veces aceptaste condiciones injustas para conservar una imagen de bondad? Cada una de esas renuncias fue un ladrillo menos en la república que te protege. El desorden también se construye con buenas intenciones. La pregunta ya no es si el egoísmo existe. Eso está resuelto desde que el primer humano cuidó su comida. La pregunta es quién lo administra. Tú, con reglas claras, o alguien más con discursos dulces. De esa respuesta depende la fortaleza de cualquier comunidad. Te enseñaron a desconfiar del que pide condiciones, pero no del que regala promesas. Y esa inversión de sospechas es la grieta por donde se cuelan las peores formas de poder. El egoísmo visible incomoda porque muestra su precio. El altruismo teatral seduce porque oculta el suyo. Las repúblicas se vuelven frágiles cuando premian la intención y castigan el cálculo. Observa cómo cambia una conversación cuando alguien pone números sobre la mesa. De pronto la magia se disuelve y aparece la realidad. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién paga? ¿Quién responde si algo sale mal? Ese momento que muchos consideran frío es el verdadero nacimiento de la política adulta. Antes solo había emociones compitiendo por aplausos. Piensa en el funcionario que te atiende con sonrisa y palabras cálidas, pero sin un procedimiento claro. Sales tranquilo por un instante y perdido al día siguiente. Ahora compáralo con el empleado seco que te señala una regla escrita y un plazo exacto. No te acaricia el ego, pero te da algo más valioso: previsibilidad. El egoísmo de la norma es más amable que la bondad del capricho. Las repúblicas fuertes se parecen a ese empleado antipático. No te preguntan si te sientes bien. Te dicen qué debes hacer para obtener lo que buscas. El sentimentalismo promete protección. La regla la entrega. Y sin embargo sigues prefiriendo al primero porque te ahorra la incomodidad de responsabilizarte. Hay un truco antiguo para domesticar el interés: hacerlo público. Cuando el beneficio de cada uno está a la vista, se vuelve negociable. Cuando se esconde detrás de discursos morales, se vuelve peligroso. La transparencia no es un acto de pureza. Es una estrategia para que el egoísmo se vuelva útil. Recuerda aquella vez que aceptaste un trabajo por amor al proyecto. Te hablaron de misión, de familia laboral, de compromiso con la causa. Nadie habló de horas extras pagadas ni de límites. Al poco tiempo descubriste que tu entusiasmo financiaba la comodidad de otros. El altruismo corporativo se comió tu tiempo y el único egoísta explícito terminó siendo el único protegido. Las repúblicas cometen el mismo error cuando convierten la política en religión. Piden fe donde deberían pedir contratos. Celebran al líder que habla de sacrificio y desprecian al que pregunta por el costo. El resultado es siempre el mismo: un altar lleno de buenas intenciones y un presupuesto vacío. No te estoy diciendo que toda generosidad sea mentira. Te estoy diciendo que la generosidad sin estructura es pólvora húmeda. Funciona un día y se apaga al siguiente. El egoísmo con reglas, en cambio, es fuego contenido. Calienta sin incendiar. Esa diferencia decide si un país envejece con dignidad o con resentimiento. Mira cómo funcionan las asociaciones que perduran. Cuotas obligatorias, estatutos incómodos, sanciones claras. Nadie entra por amor al prójimo. Entra porque obtiene algo concreto. Y sin embargo, de ese intercambio interesado nace una comunidad más sólida que 1000 abrazos voluntarios. Te vendieron la imagen del ciudadano ideal como un ser dispuesto a darlo todo. Ese ciudadano es el sueño del abusador. El ciudadano que sostiene repúblicas es el que pregunta: ¿qué gano yo y qué ganas tú? Esa pregunta, tan mal vista en los salones elegantes, es la base de cualquier convivencia duradera. Hay un momento revelador en toda negociación. Cuando alguien dice: confía en mí. Traducido significa: deja tu interés en mis manos. Las repúblicas sabias responden con otra frase: prefiero confiar en el papel. No por desamor, sino por respeto a la naturaleza humana.
Observa los lugares donde el altruismo fue elevado a religión civil, hospitales donde el personal trabaja por vocación hasta agotarse, escuelas donde se pide sacrificio infinito, administraciones que llaman héroes a quienes no pueden decir no. Detrás de cada aplauso hay un sistema que se ahorra el costo de organizar incentivos. El egoísmo bien encausado evita esas explotaciones. Cuando el médico cobra lo justo, cuando el maestro tiene límites, cuando el funcionario responde a métricas, la república respira. No es frialdad, es justicia mecánica. La emoción es un mal administrador de recursos. Te incomoda admitir que muchas de las cosas que admiras nacieron de intereses duros. Los puentes se levantaron porque alguien esperaba peaje. Las universidades crecieron porque alguien buscaba prestigio. Las leyes se escribieron para proteger patrimonios. El egoísmo dejó huellas de piedra que el idealismo rara vez logra. Hay una escena que se repite en todas las comunidades: el voluntario entusiasta que promete resolverlo todo y el vecino prudente que pide un reglamento. El primero recibe aplausos, el segundo miradas de reproche. Meses después, el prudente salva el proyecto y el entusiasta desaparece. La república se construyó a pesar del romanticismo. No confundas dureza con crueldad. El egoísmo institucional es duro porque necesita serlo. Prefiere decir no hoy para no decirlo con violencia mañana. El altruismo desordenado posterga el conflicto hasta que estalla. Las guerras civiles nacen de bondades sin contabilidad. Empieza a notar cómo te manipulan con palabras suaves. Hazlo por la comunidad. Sé solidario. No seas materialista. Detrás de cada frase suele haber alguien evitando poner su parte. El egoísmo explícito te defiende de esos encantamientos. Te permite responder: participaré cuando el acuerdo sea claro. Las repúblicas fuertes no le temen a esa respuesta. Al contrario, la necesitan. Saben que el ciudadano que negocia es más confiable que el que obedece por emoción. El primero puede disentir sin destruir. El segundo ama hoy y odia mañana. Recuerda la última campaña de donaciones que viste. Fotografías conmovedoras, música suave, llamados a la conciencia. Pocas preguntas sobre resultados, demasiadas sobre sentimientos. Ahora compárala con un sistema de impuestos bien administrado, frío, obligatorio, eficaz. El segundo hace más por los pobres que el primero, aunque no regale lágrimas en televisión. Te educaron para creer que preguntar por el beneficio te hace pequeño. En realidad te hace adulto político. El niño actúa por impulso, el ciudadano actúa por interés calculado. La república necesita adultos, no corazones temblorosos. Hay una verdad incómoda que nadie quiere pronunciar. Cuando todos se dicen altruistas, los peores egoístas gobiernan. Se esconden detrás del lenguaje sagrado y convierten la generosidad en un impuesto informal. Donde nadie defiende su interés, alguien lo cobra por todos. Empieza a mirar tu vida como un laboratorio republicano. Cada trato que aceptas sin reglas, cada favor que no tiene fecha, cada promesa sin sanción, es una grieta en miniatura. Y cada vez que exiges condiciones claras, levantas un muro pequeño pero real. No esperes que te aplaudan por hacerlo. El egoísmo que construye no recibe medallas, recibe estabilidad. No suena heroico decir pagaré solo si hay recibo, pero ese gesto sostiene más futuro que 1000 discursos de amor social. La república no necesita que ames a desconocidos. Necesita que respetes tu propio interés lo suficiente para no regalarlo. Cuando te cuidas con inteligencia, obligas al otro a cuidarse también. Ese choque de egoísmos civilizados produce un equilibrio que ningún sermón alcanza. Y sin embargo sigues dudando, como si aceptar esta lógica te volviera peor persona. Te prometieron que la moral era un camino recto y limpio. La realidad es un camino de peajes. Negarlo no te hace noble, te hace ingenuo. Lo que viene ahora es aprender a distinguir entre el egoísmo que edifica y el que devora, entre el interés que pide reglas y el que las rompe. Esa frontera es el corazón de cualquier república que merezca ese nombre. Empieza a notar quién le teme de verdad al egoísmo organizado. No es el ciudadano común, es el que vive de la confusión moral. El que prospera cuando todo se decide por emociones y no por contratos. Para ese personaje tu interés claro es una amenaza. Prefiere tu buena voluntad difusa, tu culpa disponible, tu miedo a parecer mezquino. Mira cómo reaccionan cuando alguien exige reglas iguales para todos. Lo acusan de insensible, de materialista, de falta de espíritu comunitario. El lenguaje de la virtud se convierte en un garrote contra quien se atreve a preguntar por el precio. Las repúblicas se debilitan cuando la palabra egoísta se usa como insulto automático. Recuerda la última vez que pediste un acuerdo por escrito.
La incomodidad en la mesa, las miradas que decían «¿no confías?», como si la confianza fuera un don que se otorga sin condiciones y no un resultado de garantías. El egoísmo productivo empieza justo ahí, en preferir el papel a la sonrisa. Las instituciones nacieron para protegerte de las mejores intenciones. Un tribunal existe porque dos personas honestas pueden entender la justicia de manera opuesta. Un presupuesto existe porque la caridad sin límite vacía cualquier cofre. El egoísmo convertido en procedimiento es el antídoto contra el caos sentimental. Te contaron que la ley es un freno al egoísmo. En realidad es su forma más inteligente. La norma no te pide que dejes de querer ganar. Te dice cómo ganar sin destruir a los demás. Es una pedagogía del deseo, no su negación. Cuando la ley se vuelve moralina, pierde esa función y se transforma en teatro. Observa los países donde se desprecia al que busca beneficio. Suelen estar llenos de discursos heroicos y de mercados negros. El interés no desaparece, se esconde, y lo que se esconde se vuelve violento. El egoísmo clandestino es más peligroso que el egoísmo reglamentado. Hay una escena que explica mejor que cualquier tratado. Dos comerciantes negociando. No se aman. No comparten ideales, apenas se toleran. Sin embargo, de su regateo nace un precio justo, un intercambio útil, un pequeño orden. Esa mesa es más republicana que muchas asambleas llenas de banderas. Te hicieron creer que el conflicto es una enfermedad social. El conflicto de intereses es en realidad el motor de la convivencia. Cuando se expresa con reglas, produce equilibrio. Cuando se silencia, produce explosiones. Las repúblicas maduras no buscan armonía sentimental, buscan fricción administrada. Piensa en el concepto de responsabilidad. Solo responde quien tiene algo que perder. El altruista puro no arriesga nada propio, por eso su palabra vale poco. El egoísta que compromete su patrimonio, su tiempo, su reputación, se vuelve previsible. La república necesita esa previsibilidad como el cuerpo necesita huesos. Te han vendido la imagen del líder desinteresado. El verdadero líder republicano es el que declara su interés y lo somete a reglas. El que dice, quiero esto pero aceptaré estos límites. El que no finge pureza para luego cobrarla en secreto. Observa cómo funcionan las ciudades que admiras cuando viajas. Pagos claros, multas rápidas, trámites sin poesía. Nadie te habla de amor al prójimo y sin embargo, el prójimo te respeta más que en lugares llenos de discursos solidarios. El egoísmo bien administrado produce cortesía automática. Hay un punto decisivo en toda comunidad, cuando se deja de premiar la intención y se empieza a premiar el resultado. Ese cambio parece frío, pero es profundamente humano. Reconoce que las personas fallan, olvidan, se cansan. El interés, en cambio, persevera como un reloj. Te incomoda aceptar que muchas tragedias nacen de la generosidad mal diseñada. Programas sociales sin controles, ayudas sin evaluación, proyectos comunitarios sin presupuesto. No faltó corazón, faltó egoísmo responsable. Faltó alguien que preguntara, ¿y mañana quién paga? El egoísmo que construye repúblicas no es un rugido, es una contabilidad. Prefiere el recibo al aplauso, el plazo a la promesa, la garantía al abrazo. No inspira canciones, pero mantiene encendidas las luces de la calle. Empieza a mirar a los héroes cotidianos con otros ojos. El vecino que reclama la factura, el comerciante que exige contrato, el padre que pone límites a sus hijos aunque lo odien un poco. Esos personajes sostienen más orden que los oradores de plaza. Te enseñaron que pedir algo a cambio mancha el gesto. En política lo limpia. Un favor con precio es un acuerdo. Un favor sin precio es una deuda moral que algún día se cobrará con intereses oscuros. Las repúblicas prefieren deudas visibles. Observa tu propia resistencia. Sientes que defender tu interés te aleja de los demás. En realidad te acerca de forma más honesta. Dos personas que saben lo que quieren pueden negociar. Dos personas que fingen desinterés solo pueden manipularse. Hay una lección que ninguna escuela repite. El egoísmo también protege a los débiles. Cuando todo depende de la bondad del fuerte, el débil vive de rodillas. Cuando hay reglas que convierten el interés del poderoso en obligación, el débil se levanta. La república es esa conversión. Te asusta la palabra precio porque la asocias con codicia. Pero el precio es un lenguaje de respeto. Dice, tu tiempo vale, mi esfuerzo vale, nuestro acuerdo vale. Donde no hay precios claros, hay humillación silenciosa. Las repúblicas se derrumban cuando alguien logra vivir del interés ajeno sin aportar el propio. Ese parásito moral se disfraza de benefactor. Te pide sacrificio mientras acumula privilegios. El egoísmo vigilante es la vacuna contra esa enfermedad.
Mira tu trabajo, tu familia, tu barrio. Cada espacio donde las cosas funcionan tiene un esqueleto de intereses alineados. No lo ves porque te enseñaron a mirar solo las flores del altruismo. Debajo hay tornillos de cálculo. Lo que te propongo no es volverte frío, sino volverte responsable de tu deseo. Dejar de regalarlo a cambio de aprobación. Entender que cuando cuidas tu beneficio con reglas, estás cuidando el beneficio común sin discursos. El egoísmo que edifica es humilde. Sabe que necesita a otros para prosperar. Por eso acepta límites. El egoísmo que destruye se cree autosuficiente y termina pidiendo rescates. Aprender a distinguirlos es aprender a leer la política real. Y ahora viene la parte práctica, la que nadie te explicó en clase de civismo. Cómo traducir esta idea a gestos mínimos, a decisiones que no suenan heroicas pero cambian el suelo que pisas. Ahí es donde el discurso se convierte en república. No vas a construir una república desde un balcón dando sermones sobre la virtud. La vas a construir en lugares menos románticos, en un contrato mal escrito, en una cuota comunitaria, en la conversación incómoda donde exiges reglas. Ahí se decide si el egoísmo se vuelve arquitectura o selva. Te enseñaron a buscar héroes cuando debiste aprender a buscar incentivos. El héroe salva un día, el incentivo sostiene una década. El primero necesita aplausos, el segundo funciona incluso cuando nadie mira. Las repúblicas duraderas prefieren mecanismos aburridos a gestos brillantes. Piensa en las pequeñas batallas que evitas por miedo a parecer interesado. El vecino que no paga, el jefe que promete sin firmar, el amigo que confunde favor con derecho. Cada silencio tuyo es una grieta por donde se cuela el desorden. Defender tu interés con calma es un acto político más profundo que votar cada cierto tiempo. No se trata de convertir la vida en un mercado despiadado. Se trata de reconocer que ya lo es y darle forma civilizada. El egoísmo existe aunque lo niegues. La pregunta es si lo dejas caminar desnudo o lo vistes con reglas. Las repúblicas fuertes son talleres de costura moral donde el deseo se vuelve traje, no garra. Mira cómo cambian las personas cuando el costo es visible. El conductor imprudente se vuelve prudente frente a una multa real. El administrador descuidado se vuelve meticuloso cuando su patrimonio responde. No fue un milagro ético, fue un incentivo bien colocado. Esa humildad técnica es la verdadera grandeza política. Te han dicho que la política es el arte de convencer. En realidad es el arte de alinear conveniencias. Convencer dura un discurso, alinear dura una generación. El egoísmo bien encausado no necesita fe, necesita resultados. Hay una escena que deberías grabar en la memoria. Dos desconocidos que se miran con recelo y aún así cooperan porque el acuerdo los protege a ambos. No se aman, no comparten sueños, pero respetan la regla. Esa frialdad es más humana que muchas declaraciones de amor social. El peligro no es que la gente quiera ganar. El peligro es que algunos puedan ganar sin límites. Cuando el interés se concentra sin contrapeso, la república se vuelve feudo. Cuando se distribuye y se regula, se vuelve motor. La misma fuerza, dos destinos. Empieza por ti. Deja de confundir generosidad con desorden. Cuando prestes, pon plazo. Cuando trabajes, pon precio. Cuando ayudes, pon condiciones. No para endurecer el mundo, sino para hacerlo respirable. El altruismo sin estructura agota. El egoísmo con reglas libera. Te dirán que así se pierde la magia de las relaciones humanas. Lo contrario es cierto. La claridad cuida lo que el entusiasmo rompe. Dos personas que saben a qué atenerse pueden quererse mejor que dos personas que se deben favores eternos. Las repúblicas no te piden que seas ángel. Te piden que seas previsible. Que tu interés tenga cauce. Que tu ambición tenga límites. Que tu deseo tenga contabilidad. Con eso basta para levantar ciudades más justas que cualquier utopía. Mira de nuevo tu vida cotidiana. Cada trámite claro, cada contrato cumplido, cada cuota pagada a tiempo es un ladrillo silencioso. No aparecerá en los libros de historia, pero sostendrá el techo bajo el que viven otros. Ese anonimato es la dignidad del egoísmo útil. No esperes que te feliciten por hacerlo. El sistema romántico aplaude al que se sacrifica y mira con sospecha al que se protege. Aprende a vivir sin ese aplauso. La República Real no reparte medallas, reparte estabilidad. Hay una última trampa que debes evitar. Creer que el egoísmo lo explica todo. No es así. Necesita frenos, leyes, miradas ajenas. Sin ellas se convierte en depredador, pero con ellas se vuelve el mejor aliado de la convivencia. Ni demonio ni santo, herramienta.
Cuando alguien te pida renunciar a tu interés por el bien de todos, recuerda esta verdad incómoda. El bien de todos suele empezar por el interés de cada uno sometido a reglas iguales. Lo demás es poesía peligrosa. El futuro de cualquier país se juega en esa elección. Sermón o incentivo, fe o contrato, bondad sin precio o egoísmo con límite. No es una decisión abstracta. Se toma cada día en gestos mínimos. Tal vez te sientas extraño al aceptar esto. Te educaron para otra música. Pero una república no se baila, se administra. Y administrar es contar deseos, no negarlos. Si quieres vivir en un lugar donde las cosas funcionen, deja de pedir corazones grandes y empieza a exigir intereses bien encadenados. Deja de confiar en la pureza y empieza a confiar en el procedimiento. No es menos humano, es más honesto. Al final descubrirás algo que nadie te dijo. El egoísmo que construye no te vuelve peor persona, te vuelve mejor vecino, porque te obliga a respetar al otro no por amor abstracto, sino por conveniencia compartida. Y esa conveniencia, repetida millones de veces, se llama república. Recuerda esto cuando vuelvan a venderte la fantasía de la bondad gratuita. Pregunta quién paga, quién gana, quién responde. Ahí empieza la ciudadanía adulta. La verdadera grandeza política no consiste en eliminar el egoísmo, sino en obligarlo a trabajar para todos.